ha bendecido con el hecho de darnos la vida, el darnos de la salud. Nosotros nos damos cuenta y vemos las noticias de todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Hay noticias de diferentes lugares donde hay grandes catástrofes, hay situaciones que para ponernos a pensar. ¿Y por qué no decir, Señor, mira, nosotros estamos bien? Si nosotros nos ponemos a meditar un momento, ¿cuánta gente hoy hizo propósitos el día de ayer? Propósitos buenos para el día de hoy, pero ya no amanecieron. Los hospitales, las clínicas están llenas. Personas enfermas, personas que médicamente le han dicho que ya no hay solución para su sanidad. Gente que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Pero mire, usted y yo estamos aquí para poderle adorar. Con tus propias palabras, yo le animo en esta mañana, habla con el Señor antes de escuchar la palabra. Y dile, Señor, el que esté aquí no es una casualidad, no es un accidente, hay un propósito de lo alto. Y yo sé que todos traemos situaciones en nuestras vidas que necesitamos cambiar cada día. Y cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios y somos honestos con Dios, Dios va a empezar a obrar. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te hemos adorado a través de cada alabanza que ha salido de nuestro corazón. Pero también tu palabra nos enseña que la fe va acompañada de las obras. Y cuando hay un corazón realmente agradecido por todo lo que tú eres, no por lo que nos das, sino esas son añadiduras. Pero te honramos por lo que eres, el Dios que es 3 veces santo, el Dios incomparable. No hay Dios como tú, no hay otro como tú. Solo tú eres el único. Y te hemos adorado, Señor, a través de cada siembra, de cada ofrenda. Que cada uno de tus hijos, Señor, en amor a ti, para que el evangelio se siga predicando no solamente en este lugar, sino en todos aquellos lugares donde nos has enviado y nos has abierto puertas para hablar, sembrar el evangelio en esas vidas hambrientas y sedientas de ti, Señor. Estamos en tus manos y yo ruego que el Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón. Si hay algo que cambiar en nuestra vida, hoy es el tiempo, hoy es el día. El mañana no es el nuestro. Hoy es el día en el cual podemos acercarnos a ti confiadamente. Que tú escuchas al corazón afligido de una manera especial. En el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellos que nos están mirando a través de esta transmisión, Señor, que el Espíritu Santo los envuelva y los llene en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, por favor. Vamos a dar lectura del versículo 13 al versículo 20. Estamos hablando sobre los verdaderos discípulos, entre paréntesis, los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pongan mucha atención aquí. Dice que la puerta estrecha es muy angosta, es el camino que lleva a la vida. Pero ¿qué dice? Pero pocos son los que la hallan. Sigo leyendo.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y precisamente el tema de hoy, de este día domingo, le puse por nombre: por sus frutos serán conocidos. Hablando del verdadero discípulo, hablando del verdadero creyente, del verdadero cristiano. Es una serie que hace 3 domingos empezamos a hablar porque es necesario de hablar realmente de estos temas tan importantes, porque en la actualidad en muchos lugares se han olvidado de llamar al arrepentimiento, de recordarle al mismo cristiano que tenemos que dar frutos y que tenemos que guardarnos en santidad. En la primera parte vimos que un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, comienza con el arrepentimiento. Esto nos dice que nadie puede ser salvo en Cristo Jesús si no hay un arrepentimiento genuino en la vida de la persona. Y Jesús comenzó en su ministerio a predicar el arrepentimiento. Lo que hoy en estos tiempos se ha perdido en las reuniones cristianas, en las iglesias evangélicas. Ya no se predica el arrepentimiento. Hoy las iglesias, desgraciadamente, se están llamando de tanta psicología, donde le están enseñando a la gente que deben ser ricos, que la pobreza es una maldición, etcétera, etcétera. Pero Jesús en su ministerio, Él empezó en ese ministerio a hablar del arrepentimiento. Jesús dijo y comenzó a predicar el arrepentimiento. En Mateo 4:17 se lee así: desde entonces, cuando Jesús inició su ministerio, dice que comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea, Jesús no predicó otra cosa. Jesús predicó en sus inicios de su ministerio la importancia del arrepentimiento. Eso fue lo que vimos en la primera parte, que un discípulo inicia con el arrepentimiento genuino. En la segunda parte, Dios nos enseñó sobre las evidencias de un verdadero arrepentimiento de los discípulos, de los cristianos. ¿Cómo son esas evidencias? ¿Cuáles son? Ya las vimos. Hoy en esta tercera parte estaremos viendo que por sus frutos serán conocidos. Que todos aquellos discípulos de Cristo, que todos aquellos llamados cristianos, creyentes, serán conocidos por los frutos. Y Jesús nos dijo que por sus frutos el discípulo será conocido. Y el Señor nos habla de cómo podrían reconocerse a estos verdaderos discípulos y también a los falsos discípulos. ¿Cómo vamos a conocerlos? Es muy fácil. En la Biblia tenemos, y Jesús habla en parábolas para enseñarnos y darnos un ejemplo. Y Él dijo que todo árbol es conocido por su fruto.
No podemos decir que un palo que podemos tener en nuestra casa, en una huerta, es un árbol de mango mientras tiene guayabas. Si tiene guayabas, ese es un árbol de guayaba. Si tiene mangos, es un árbol de mango. No puede ser de guayaba o viceversa. Entonces, Jesús dice que un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, se conoce por los frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues las acciones, lo que hablamos, lo que vivimos a diario, lo que practicamos. Esos son frutos. Los verdaderos creyentes, Jesús dice que comienzan con un verdadero arrepentimiento. Esto nos habla de un giro de 180 grados en la forma de cómo vivimos, de cómo nos comportamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el parque, en el gimnasio, donde haces deporte, etc. Y el apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo a la iglesia de Corintios, en la carta de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo le dice a los hermanos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, cuando dice de modo, o sea, dice, si alguien que dice que es cristiano, que es creyente, que dice nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cuáles cosas viejas? Cosas que practicabas antes. El pecado, o sea, el robo, la fornicación, el adulterio, lo que el Espíritu Santo le traiga a su corazón en este momento. Esas son las cosas viejas. Dice, cuando te conviertes a Cristo, esas cosas viejas pasaron. Ya no debemos de vivirlas, de practicarlas. Ahora que somos cristianos, creyentes, dice, todas estas cosas ahora son nuevas. Nuestro pensamiento es ahora conforme la palabra de Dios, conforme el propósito de Dios. De modo, si alguno, la fe, la verdadera fe, lo que la Biblia llama la fe salvadora, produce inevitablemente frutos de la nueva naturaleza. Si nosotros tenemos un árbol de manzana, de naranja, de mango, y usted injerta otra rama, en esa rama otro fruto, ¿ha probado usted esos frutos que son injertados con otro fruto? Saben delicioso. Entonces, cuando esa rama, ese injerto, es injertado ahí, esa rama ahora empieza a producir frutos nuevos de acuerdo al sabor de lo cual fue injertado. Vamos a escudriñar con mucho detalle la escritura que hemos leído, Mateo 7, 13 al 20. Jesús dio un consejo y Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, la puerta angosta. Y Jesús fue muy claro cuando dijo: porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Es decir, te lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ellas. ¿Cuánto entran? Muchos. Por eso, hermanos, vemos a mucha gente destrozada por el vicio, por la droga, por el alcohol, por lo que sea. Porque es más fácil entrar por una puerta ancha donde todo se vale, todo no hay problema, no, pues goza la vida. Al fin que la vida la vivimos una sola vez. Es lo que dice el mundo. La Biblia dice todo lo contrario. Y muchos son los que entran por ella. Pero
estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es más fácil cuando alguien pierde algo pequeño, una aguja, ¿a poco lo encuentra la primera revisada? No, anda por secciones, dice, por aquí anduve, por aquí tiene que estar, y anda, busca y busca. Pero si encuentra, si pero una sabrita de esta, la encuentra de volada. Comida chatarra que nos hace daño, nos afecta. Y muchos dice que les cuesta trabajo entrar por la puerta angosta, y por esta razón pocos son los que la hallan. Pocos quieren hacer un cambio de 180 grados del estilo de su vida. Pocos son los que quieren realmente un cambio. Ahora, una puerta angosta, una puerta ancha, un camino angosto y un camino ancho, ambas son metáforas que Jesús usó. Y metáforas aquí habla de imagen, que nos hablan del caminar de las personas. Y Jesús en muchas veces usó estas metáforas. Ahora, ¿qué nos habla el camino ancho? El camino ancho nos habla que es muy fácil de caminar. Por ejemplo, la mente humana llega a pensar que el camino ancho, dicen ellos, no es tan malo. ¿Por qué? Dice, mira, yo creo que no es malo porque todo el mundo anda por él. Dicen, todos hacen lo mismo. Y dicen, no creo que sea malo, porque mucha gente va por ahí. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo y se matarán. El mundo está ciego de la palabra de Dios. Hay personas que aunque van a la iglesia, o incluso, escuche esto, hay personas que van a la iglesia e incluso usan el púlpito para predicar, aunque usted no lo crea, mi negro, muchos de ellos van por el camino ancho. ¿Cómo es posible eso, hermano? Sí. Por eso Jesús dijo que es importante que nos cuidemos de los falsos profetas, de los falsos ministros, de los falsos pastores. ¿Y quiénes van por el camino angosto? Esos encuentran que este camino angosto se vuelve cada día más difícil, más angosto. Ahora, ¿qué es la puerta estrecha aquí? Nos habla de la fe, que es únicamente en Cristo Jesús para poder ser salvo. Esta fe representa la verdadera salvación según lo dispuesto por Dios, que conduce a la vida eterna. Y queda la puerta ancha. ¿Qué representa la puerta ancha? Esta representa a todas las religiones que son por obras, por autojustificación. Una única vía que conduce al infierno y no al cielo es la puerta ancha, donde las religiones dicen, no, pues tú gózala, tú puedes hacer lo que tú quieras, nomás con que hagas esto, 5 Padres Nuestros, 10 Aves María, etcétera, etcétera. Pero ese camino, la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, conduce al infierno. Oh, es otra palabra, infierno, que en muchas iglesias cristianas ya no lo hablan porque dice, híjole, vamos a espantar a la gente y se va a ir. No,
el que se va es porque realmente no quiere nada de Dios. Pero las iglesias cristianas, los predicadores, los pastores, necesitamos hablar del infierno, advertirle al ser humano que el camino ancho te conduce a ese lugar, al infierno. Muchos han muerto ya y están ahí. Muchos están muriendo hoy y su destino es ahí. Hay que decirle. Hechos capítulo 4, versículo 12. Todo lo que hablamos aquí, hablamos de la Biblia. Y dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vea, ninguna religión te puede salvar. E incluso, siempre hago hincapié a esto: ninguna denominación te puede salvar, ningún ministerio, ninguna asociación religiosa te puede salvar. Si usted dice, es que yo voy a la iglesia Punto de Gracia porque ahí está la salvación. No, usted no diga eso. Si usted dice eso, usted es un mentiroso. La salvación no está en la iglesia. La salvación no está en el movimiento. La salvación está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, la importancia de hablar, de predicar el evangelio de Jesucristo. Por tus frutos, dice el Señor, serás conocido. Alguien dijo que tus acciones hablan tan fuerte que no se escucha lo que dices. Tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hablar, dice lo que eres realmente. Pero hago un paréntesis aquí. Esto no significa que porque mis acciones hablen fuerte, yo no voy a predicar el evangelio. No, tenemos que hablar también el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Porque Romano dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán si no hay nadie que les predique? Entonces, como verdaderos discípulos, debemos tener las dos cosas: nuestras acciones, y tenemos que predicar el evangelio. Y Jesús sigue hablando en Mateo 7:15: guardaos de los profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso decíamos que hay muchos que se dicen discípulos y usan el púlpito para predicar, para hablar el mensaje de Jesús. Pero la Biblia dice, de acuerdo a lo que Jesús nos dejó, que nos guardemos de esos falsos ministros. Y tenemos que poner atención en sus frutos, en sus acciones. Esas personas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro realmente ellos no son cristianos, no son verdaderos discípulos, sino que traen una vestidura por encima, pero por dentro son personas que realmente no han cambiado. Y Jesús está hablando aquí sobre la existencia de estos ministros falsos. Y Jesús dijo que hay lobos entre las ovejas. Y dio una indicación. Dijo, cuídense de ellos. Cuídense de esos falsos ministros, pastores, creyentes. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Pero mire, hago una pausa aquí. Dice, por sus frutos los conoceréis.
Por eso siempre hacemos hincapié en este lugar de la importancia que tiene que usted como cristiano pase los días estudiando la palabra de Dios, porque es a través de ella que Dios le enseñará cómo va a conocer al discípulo verdadero y al discípulo falso. Dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y luego hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible. Ahora, las evidencias externas, lo que está dentro del corazón, hablan realmente de lo que hay en lo interno del mismo, del corazón. Jesús dice en el versículo 17 y 18: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El buen árbol, aquí es una metáfora, decíamos, de una imagen, para referirse al genuino cristiano. En otras palabras, el verdadero cristiano dará frutos buenos, frutos de santidad, frutos que glorifican a Dios, fruto genuino, porque es un cristiano genuino. Pero el árbol malo va a dar frutos malos, no va a practicar la santidad, va a hacer lo que más se le antoje, no le interesan los asuntos de Dios, aunque se siente bonito cuando viene a la iglesia cristiana y dice: ay, qué bonita estuvo la alabanza, pero la palabra no me gustó porque creo que lo dijo por mí el pastor. Por ahí va el asunto. Decíamos que el árbol malo es una metáfora del que dice ser cristiano y no lo es. ¿Y cuáles son los frutos malos y los frutos buenos? Bueno, vamos a ver. Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas, por favor, versículo 19 al versículo 23. Y veamos, por eso la importancia, decíamos, de leer la palabra de Dios. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, miramos aquí que los frutos de un verdadero cristiano nada tiene que ver con los frutos de la carne. Nada tiene que ver todo eso. Ahora vamos a explicarlo de una manera más simple, más sencillo. Dice Pablo que los frutos de aquel que no es un verdadero cristiano, la carne manifiesta sus deseos. Quiere adulterar, quiere fornicar. No, dice, pues hay que probar de todo. Es inmundo, practica la lascivia, es idólatra. Fíjense nomás,
hechicero. ¿Habrá alguien que se llama cristiano y va a visitar los hechiceros? Sí lo hay. Pero bueno, ¿serán cristianos? No. Porque la Biblia dice que todas estas cosas es obra de la carne. Aquellos que realmente no son cristianos. Enemistades. Ay, enemistades. Pleitos. Celos. Confunden el celo con el amor. Dice, yo porque amo a mi viejo, dice. Amén, gloria al Señor, dice el hermano. La Biblia no dice eso. Ay, no, es que aunque está barrigón, panzón, yo lo amo. Porque miro el corazón, dice, gloria al Señor. Iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca, dijo Pablo, de las cuales yo los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La pregunta es, ¿por qué no van a heredar el reino de Dios? Porque no son salvos. Porque realmente no son discípulos del Señor. Pero pastor, yo voy a la iglesia. Pero ¿cuál es tu fin? ¿Por qué usted nos asombra que hace años mucha gente que conocimos estuvieron en un lugar como este cristiano, incluso sirvieron en un ministerio, tocaron un instrumento y que ahora andan decepcionados de la vida? No quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque realmente nunca. Ellos vinieron con un propósito personal. Vinieron por la chica, por el chico. Porque alguien le dijo, no, si vas a la iglesia, ahí serás rico. Allí los hermanos te ayudan. ¿Te ayudan? Yo te digo, trabaja. Porque la Biblia dice que el que no trabaja tampoco debe comer. No, aquí enseñamos a que el cristiano tiene que ser responsable en su casa. Tiene que trabajar. Si no, ¿cómo va a comer? Entonces, ahora quiero decir lo siguiente, y quiero que note esto, de cómo los árboles dan fruto. Según Jesús, en la parábola del sembrador, dijo que hay algunos que dan fruto en diferentes cantidades. Unos dan a 30, otros a 60 y otros hasta 100 veces. Ahora, esto nos habla de que algunos cristianos van a dar más frutos que otros, pero estarán dando frutos. Ahora quiero llevarlos al original de esta palabra, dar, del griego poieo, que significa hacer cosas o practicar cosas, frutos. Esto nos habla de que no se trata de un fruto invisible, sino que consiste en cosas visibles, cosas tangibles. Hablando de que el que es nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Escuche esto, el que es nacido no puede practicar el pecado. Esto nos habla que como cristianos en algunas veces vamos a pecar, y esto lo dice la Biblia. Pero una cosa es que por un descuido, un accidente, usted mintió. Es más, ¿cuántos no han mentido? Levante su mano los que no han mentido. Qué bueno, ya se lo aprendieron, ¿eh? Lo clásico, ¿no? De la ama de casa. Escucha la moto 2 cuadras, dice, compartamos. Le dice al niño, hijo, dile que no estoy.
Y sale el niño, la señora Juanita, dice el niño, dice mi mamá que no está. Y ya mintió, ¿no? Es un pecado. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que confesar nuestros pecados, porque como cristianos también cometemos pecado. Mire, cometemos, pero no practicamos el pecado. Cometemos por accidente, a veces por error. Mentimos y hacemos cosas que a nuestro pensamiento humano decimos, pues creo que es normal, no hay problema, pero ante Dios es pecado. Y dice la Biblia que aquel que diga que no tiene pecado, dice, hace a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados. Y el nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Ahora, ¿quién es el árbol malo aquí? Decíamos que es el falso cristiano. Mire, aunque este falso cristiano puede simular, imitar el fruto bueno, pero su fruto no es genuino. ¿Sabe usted conoce la cizaña? La otra vez, allá por, ¿cómo se llama? Ciudad Victoria, Tamaulipas, fuimos a un evento cristiano ya hace muchos años. Y ahí conocí el trigo y la cizaña. De puro mucho sembradío, mucho plan ahí de riego. Y están los dos sembrados ahí. Y si usted lo ve y dice, pues es trigo. Y dice un hermano, dice, mira, arranca un pedazo de trigo aquí, una matita, y arranca otro que está igual. Y vas a saber cuál es la diferencia. Y sí, bueno, las espigas y todo, y también el trigo, la cizaña tiene espiga. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el trigo en su espiga tiene el fruto y la cizaña no tiene nada. Pero usted va y dice, pues es trigo. Por eso Jesús dice que por su fruto serán conocidos, por su fruto. Y es ahí donde aprendemos. El falso cristiano, aunque ese falso cristiano puede simular, decíamos, puede imitar el fruto del bueno, pero su fruto no es genuino. Allí es donde se cumple lo que dijo Juan, primera de Juan 2:19, y grábese esto, dice Juan, salieron de nosotros, o sea, estaban aquí, servían en un ministerio, incluso predicaban, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, este versículo con mucho y con todo el error del mundo, los católicos lo usan para referirse a los apartados, que somos nosotros, dicen ellos. Dicen, no, ellos salieron de la verdadera iglesia, que es la iglesia católica. Le voy a decir, recen 5 Aves María, a veces María los salva. Pero ellos usan este versículo. No, pero mire, este versículo, el apóstol Juan está hablando del cristianismo para referirse a los verdaderos cristianos. Salieron de nosotros, estaban aquí, pero no eran, o sea, nunca fueron salvos. Porque si hubieran sido salvos, ellos permanecen. Mire, cuando alguien es salvo, verdaderamente permanece. Es lo que dice Juan, dice, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos
son de nosotros. No todo el que se dice cristiano, pastores, predicadores, discípulos de Cristo son verdaderos. Ahora hay una pregunta muy letal aquí. Y lo voy a hacer porque tratamos de hablar la verdad siempre. Y la pregunta es, ¿habrá pastores o ministros que no han nacido de nuevo? ¿Usted? Amén. Sí lo hay, hermanos. Y más hoy, miren, hay un mal concepto con el pastorado. Muchos dicen, no, yo voy a ir al instituto para ser pastor, porque ahí dicen los pastores tienen todo. ¡Ah, carajo! Óigame, no, como dijo aquel, no piense eso. No, si usted piensa eso, usted está en un grave error. El pastorado, el llamado, no lo da el instituto, no lo da la universidad teológica. Con esto no quiero decir que usted no debe estudiar, no, usted tiene que prepararse para que cuando se pare en un lugar como este, que Dios lo llamó, no diga herejías, no diga tonterías, hable la palabra de Dios como es. Para eso hay que ir a la universidad teológica, hay que prepararse, pero en todo momento depender de la gracia soberana del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que le guiará. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que sea enviado el Espíritu Santo, porque Él será su maestro. Él les enseñará, los guiará y les dirá lo que tienen que decir. ¿Habrá pastores y ministros o ministros que no han nacido de nuevo? Sí lo hay, hermano. Ahora hay una sentencia para los que no permanecen. ¿Dónde está la sentencia? Mateo 7, 19 al 21. Se lee así. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto es algo muy serio, porque de esto depende tu eternidad. La santificación es el fruto que se espera de nosotros. Y si alguien dice que es discípulo, pero vive una vida en practicando el pecado, entonces no es discípulo, no es un verdadero creyente. Pablo dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiero quedarme un poco más aquí. Aquí le habla al verdadero discípulo, al verdadero cristiano, y le dice, ahora, tú que has sido ahora libertado del pecado, al que te has arrepentido genuinamente, ahora eres hecho siervo de Dios. Ahora eres ministro de Dios. Y como ministro y como fruto de un verdadero arrepentimiento y de una salvación verdadera, tus frutos, ¿cuáles son? La santificación. Entonces, un verdadero cristiano, un verdadero ministro, un verdadero discípulo del Señor se ve porque practica la santificación. Y como fin, por ser salvo, tiene la vida eterna. Vea qué sencillo. Aunque muchos profesan ser lo que son, y a todos estos escucharán algo terrible. Mateo 7, 22 y 23.
Dice, muchos me dirán. ¿Cuántos? Muchos. Esos muchos son los que Jesús habla de la puerta ancha. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos milagros hicieron? Y entonces les contestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra, nunca os conocí, no habla de que Dios no conozca a la gente. Dios conoce todo, sino que habla en el contexto de la salvación. Dice, tú nunca fuiste salvo. Y no puedes decir que puede ser salvo hoy. No, porque la salvación la rechazaste en vida. Hoy de muerto ya no puedes. Y quiero que ponga mucha atención aquí. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ayer, mi esposa y yo soy poco para ver películas y me puse a ver una película en la tarde ya para descansar. Y vimos una película que se la recomiendo. No recuerdo el título, pero habla de un periodista y habla de un sacerdote, una capilla ahí, donde está una huérfana que nació sordomuda y que, bueno, en ese lugar había una bruja y los sacerdotes la colgaron, hicieron su muñeco y la ataron con cadena, sus creencias, y la enterraron en un árbol, debajo de un árbol. Y la cosa que un periodista anduvo investigando y encontró la situación, y la cosa así a grosso modo era de que supuestamente María le hablaba a esta mujer, incluso le dio el habla y el oído, porque ya podía oír y hablar. Y hizo muchos milagros. Y cada vez que ella iba a hablar, la huérfana decía que María, la madre, le había dado las indicaciones. Pero al final, chan, 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 al final descubrieron que era Satanás haciendo milagros. Por eso, a menos yo aquí les digo a ustedes, hermanos, no caigan en esos chantajes. Que hoy incluso los evangélicos dicen, gran cruzada de milagros, señales y prodigios. Dice, venga por su milagro. Incluso invitan a la iglesia, venga por su milagro hoy domingo, porque Dios está haciendo grandes milagros. ¿La Biblia le dice eso? La Biblia dice, venid a mí, todos los cansados y trabajados, cargados, que yo os haré descansar. ¿Pero de qué nos habla aquí? Del pecado. De aquel pecador empedernido que ha tratado de cambiar y no ha podido. Venga Cristo. Y hay que presentarle a esa alma que anda sin Dios y sin esperanza el poder del evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y es lo que los cristianos debemos de anunciar todos los días. Y no ande siguiendo los milagros porque eso es muy peligroso. Si Dios quiere hacer milagro, Él lo hace porque Él es soberano. Pero lo va a hacer no cuando usted quiera, ni cuando usted y yo lo pidamos, sino cuando Él lo quiera hacer. Porque Él quiere glorificarse en ese momento de esa manera. Luego dijo alguien, dice, ¿no profetizamos? Y aquí profetizamos se refiere claramente a los que profesan ser cristianos, pero no lo son.
No está hablando de la palabra que se profetizaban los profetas en aquel entonces, porque aún no estaba escrita la Biblia, no, sino que habla de cristianos que anunciaban el evangelio, de predicadores que en el púlpito aquí predicaban, pero no lo eran. La palabra que se usó para aquí no, o sea, significa hablar el mensaje de Dios desde un púlpito hasta las palabras de Dios que nosotros hablamos cuando salimos a predicar. Dice que le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Aquí nos habla que los falsos maestros, escuche, aún expulsan demonios, los falsos. Pero esos falsos no conocían a Jesús, como lo de la película. Y aquí quiero dejar muy en claro lo siguiente, escuche esto. Los demonios son expulsados por el poder del nombre de Jesús, por ese nombre. Pero expulsarlos en ese nombre no es evidencia de la santificación del que ora. Eso no significa, por eso mire, por eso muchos caen en el engaño. Ay, qué hombre tan ungido. Mira cómo caen, mira cómo los milagros que hacen. No, es más, se ha visto que las mismas personas que tienen un conocimiento solamente aquí en la mente de la palabra de Dios, y cuando están en situaciones difíciles, ellos claman el nombre de Jesús, y el Señor, por su poder y su gracia, Él responde. Estaba una persona que dijo a su esposo, dice: tu hija está enferma, está muy grave. Aunque tú no eres cristiano, dice, tú eres la cabeza del hogar. Entonces tú puedes pedir al Señor para que Dios obre en ella. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Él le pidió al Señor. Ahora, claro, la muchacha no tenía un demonio, ella estaba enferma. Estaba enferma. Pero Dios escuchó la oración de ese hombre, aunque él no era salvo, no era cristiano. Pero Jesús, en esa oración tal vez eficaz, sincera, que este padre hizo al Señor para el alivio de su hija, Dios escuchó a este pecador. Alguien dijo: es que Dios no escucha a ningún pecador. Y Dios no se revela a los pecadores. La Biblia dice que sí. Y lo comprobamos en Hechos cuando Saulo de Tarso iba a Damasco. ¿Qué era Saulo? Era un pecador. Pero Dios se le reveló en el camino, porque tenía propósitos. Entonces, Dios sí se revela a los pecadores en su voluntad y por un propósito. Entonces, volviendo, de que alguien haga milagro o de que alguien expulse demonio, no habla que esa persona realmente es salvo, es salva. No es evidencia de la salvación. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque todo lo que se habla aquí tiene que ser respaldado por la palabra de Dios. ¿Cuántos han oído hablar de Judas en la Biblia? Amén. ¿Sabía usted que aún Judas expulsó demonios? Cuando fueron enviados de dos en dos, muchos de ellos expulsaron demonios porque regresaron y dieron el informe al Señor. Dijeron: Señor, dice, veíamos
cómo caía el demonio, como rayo, dice. ¿Cómo llegaron? Gozosos. ¿Y qué dijo Jesús? No se gocen por eso. No, hombre, hoy alguien vio un milagro. No, hombre, la gloria de Dios. Y todos. Y lo peor, en vez de darle la gloria a Dios, se la dan al hombre. Ese sí, es el ungido de Dios. Y ya lo andan promoviendo, hermano, pastor, mándamelo a mi iglesia. No, hombre, a mí aquí lo corro con todo el guarache. Porque aquí no practicamos esas cosas, pues. Si aquí, hermanos, por eso le digo a usted, hermano, prepárese. Porque aquí la prioridad de que predique es usted. Porque aquí nos conocemos. Sé su vida, conozco su vida, que se esfuerza, que se esmera por servir al Señor. ¿Cómo voy a invitar yo a otra persona que ni siquiera conozco? Yo aquí soy poco para eso. Si alguien invito a este lugar es porque ya lo conozco. He visto sus frutos, que son frutos de santidad, que se cuida para el Señor. Judas expulsó demonios, pero nunca fue un verdadero discípulo de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Sí. Luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero estos que hicieron milagros nunca conocieron a Jesús. Y la pregunta es, ¿un milagro garantiza que el sanado y el que oró son cristianos? La respuesta es no. Algunas personas son engañadas porque ellos piensan que un milagro o un prodigio pueden avalar a los involucrados, pero no es así. Dice, no, es que si hizo milagro es que Dios está con él. Ya explicamos que no es así. ¿Sabía usted que hay médicos y policías falsos? Hay patrullas clonadas, ¿sabía usted eso? Personas que andan de policías, pero no lo son. Médicos, ¿cuántas noticias hemos visto que muchos se disfrazan de médicos, enfermeras y se roban a los infantes? ¿No es cierto? Ándale. Pero no porque ve una bata y su credencial aquí, es médico. Pregúntele quién inventó la penicilina. ¿Quién la creó? ¿Quién la formuló? Pregúntele. Hágale preguntas. Y si dice, no, que del coco y de la savia, esto significa que es falso. Es más, a los policías, pregúntele. Una muy sencilla. Una muy sencilla. Cuando él va, dígale, pregúntale, cuando usted es llamado de emergencia a dar auxilio y va con su camioneta y su convoy, ¿cómo se va a parquear? ¿Cómo usted llegaría con su camioneta? Y si no le sabe explicar eso, es porque no es policía. Está preparado. Y no se lo voy a decir, porque usted le va a usar después en contra. No se lo voy a decir. Pero el policía se conoce por sus frutos. Igual el médico se conoce por sus frutos. Y muchos, aunque muchos pueden ser engañados, otros pueden ser o haber recibido un beneficio de ellos. Esos que se han disfrazado de médicos, de enfermeras, han beneficiado a otros. Así con el falso cristiano. Algunos pueden incluso haber sido curados, pero los falsos no dejan de serlo por ello. Pero hoy se da mucho cuántas chicas quieren ponerse más bulto
Y van con los que el que cobra barato. Dice, no, yo si de uno bueno te cobra unos 30,000. Dice, yo te cobro 15, hombre. Y vas y te inyectan aceite de motor de carro. Ahí andas y a los 15 días anda todo mal el cuerpo. Falsos. Así hoy, hermanos. Y Jesús le dice, nunca los conocí, al igual que el falso no podría entrar en un cuartel de policía. Primero, mírate, si a un policía, además en la milicia, en los militares te enseñan de cómo cuadrarte. Recuerdo que hace muchos años, en el 80, yo hice mi servicio militar, hermanos. Y cuando llegas como novato, pues nadie sabe cómo se mueve el asunto ahí. Y pues ya el que vive ahí, pues pasa el capitán y el cuadro. Y estábamos todos ahí sentados. Y ustedes, bola de animales que no respetan. Y así nos dijo. Y digo, ¿qué dice? No, pues tienes que cuidarte, ¿no? Así nos dijo. Y no, pues ya cuando llegaron. ¿Por qué? Hermanos, miren, nosotros debemos estar siempre listos para distinguir al verdadero y al falso. Jesús dijo, nunca los conocí. Según Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Dice, está firme. Y Dios tiene un sello. ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los verdaderos discípulos. El Señor conoce a los verdaderos cristianos. Él no se anda con rodeo. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Y el camino angosto habla de Cristo. Y Cristo continuamente enfatiza la dificultad de seguirlo. Jesús dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es mi discípulo. La serie que está hablando el hermano David los miércoles está tan importante, va casi ligado con esta serie. La salvación, dice la Biblia, es por la gracia sola, pero no es sencillo. Se necesita el conocimiento de la verdad, arrepentimiento, sumisión a Cristo como nuestro Señor y el deseo de obedecer su voluntad y su palabra. Y Jesús te da otro consejo, Mateo 7:15, que ya lo leímos, pero es importante recordarlo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es más, quiero decirle, si en este lugar yo como pastor le enseño otra cosa, o le enseño algo que yo no vivo, seré un falso pastor. Tenga mucho cuidado con esto. Por eso yo siempre le recomiendo, cada vez que llegue a su casa, no tire la Biblia, estúdiela y analice lo que hoy yo como pastor le enseñé. Si usted ve algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios y que lleva una vida desordenada, soy un falso pastor que no he nacido de nuevo. Esto es grave. Y es importante que usted como congregante de este lugar tenga ese conocimiento y se guarde. Dice, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En tu casa, si vives solapando los pecados, no poniendo orden, pero vienes aquí y enseñas, aguas.
los falsos profetas, falsos predicadores, estos, escuche bien, estos no engañan disfrazándose de oveja. ¿Cómo engañan? Engañan haciéndose pasar por pastores verdaderos. ¿Por qué? Porque yo sí tengo el conocimiento de la palabra de Dios, me voy a dar cuenta rápidamente cuando un falso ministro está diciendo algo que no es. Es más, mire, quiero decir lo siguiente, y lo voy a señalar aquí. Un día invité a un consiervo a predicar. Todo estaba excelente, todo estaba bien. Pero aquí está lo importante. Tal vez la mayoría no se dio cuenta de una palabra que la aplicó mal según el contexto de la hermenéutica y según la teología cristiana. Fue cuando él dijo que orar en el Espíritu es un misterio y que eso es cuando se habla en lenguas. Y algunos dijeron, amén. Digo, bueno, si usted no está capacitado, esto no quiero decir que estuvo mal o que es una herejía, pero de acuerdo al contexto bíblico no es eso. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? A través de escudriñar la Biblia, respetando su exégesis, de acuerdo a la interpretación correcta que ya está en la misma palabra de Dios. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, cuando alguien te puede engañar. Y no te engaña por disfrazarse de oveja, poniéndose la piel de oveja, porque muchos así lo creen, sino que te engañan sacando de contextos la palabra de Dios. Ahora, con esto no quiero decir, ya claro, no estoy diciendo que el consiervo es un falso, no. Todos, escuchen bien, todos como predicadores cometemos errores. Y yo soy uno de los primeros. Pero tengo siempre esto, digo, Señor, yo escucho cuando llego a su humilde casa, ya que comí, todo descansé, pongo el audio, pongo la predicación y empiezo a analizar, a ver, ok, está bien, a ver, esto no estuvo bien, el contexto es diferente. ¿Y qué he hecho? Digo, hermanos, tal día yo dije una palabra que no es así. La Biblia dice que es así, así que corroboro. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Porque así debe de ser. Porque no quiero que vivan engañados. Dios me puso aquí para instruirlo según la palabra de Dios. Ahora, volviendo a los falsos. La Biblia dice que estos falsos predicadores promueven la puerta ancha y el camino angosto. ¿Pero cómo? Bueno, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recoge una uva de los espinos o higo de los abrojos? ¿A poco un predicador genuino, un discípulo de Cristo genuino, te va a decir, no hay problema, tú haz lo que quieras? Mira, nomás con que traigas tus diezmos, nomás con que seas fiel con tu ofrenda y colabores en la obra, tú ya haz lo que quieras. Por los frutos lo vas a conocer. Un verdadero predicador no promueve la puerta ancha. Un verdadero predicador, discípulo de Cristo, te anima, te exhorta a que entre por el camino angosto. Te disciplina, te dice las cosas tales como son. Pero eso hoy le llaman pastor duro, que no tiene amor. ¿Usted quiere ser más misericordioso que Dios? Es imposible. ¿Están enojados, hermanos?
Amén. Pues es su bronca. Es para reírnos nomás. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, las doctrinas falsas no pueden frenar la carne. Por lo que los falsos discípulos, los falsos cristianos, siempre terminan por revelar su propia debilidad. Ahí se refleja. Vamos a comprobarlo. Ya vamos a terminar, no se preocupe. El pollo estará caliente cuando llegue. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Se lee así. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son hombres sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y ya expliqué muchas veces esto, y por cuestión de tiempo no lo voy a explicar nuevamente. Ahí ¿cómo se llama? En el grupo de la iglesia, en la página de la iglesia están estas enseñanzas y usted lo puede ver. Para ir finalizando, iremos haciendo una recopilación del mensaje de hoy. Jesús dijo: no todo el que me dice, sino el que hace. La esterilidad, perdón, soy de la Sabana. Este tipo de fe, cuando alguien es estéril, dice que este tipo de fe demuestra su verdadero carácter. Jesús dijo: así que por sus frutos los conoceréis. El falso habla de una fe en Cristo que no tiene. Jesús lo describe como hipócritas. Ahora aclaro lo siguiente aquí. Jesús no estaba diciendo aquí que las obras son meritorias para la salvación. Lo que Jesús estaba diciendo es que la verdadera fe no dejará de producir el fruto
de las buenas obras. Este es precisamente lo que Santiago nos dice. Vamos a verlo. Quiero que se vaya bien alimentadito, porque tal vez en la semana usted no coma. Y como su pastor, quiero darle provisión para que usted pueda estar fortalecido. Santiago capítulo 1, versículo 22 al versículo 26. Se lee así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que es vana. Es vana esa religión. Dice el versículo 22 de Santiago 2. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe es que es muerta. No hay obras. Muchos de esos discípulos, hablando de cristianos, dirán: ¿no profetizamos? ¿Echamos fuera demonios? ¿Hicimos muchos milagros? Estas personas están reclamando haber hecho cierto tipo de señales y maravillas importantes. De hecho, su completa seguridad descansaba en estas obras. Por eso, mire, escuche esto. Si alguien dice: es que Dios lo usa en milagros, siempre me trae una palabra de milagro. No. Lo que es otra prueba de estas, aunque hayan sido o sean espectaculares, como parece parecer, pudieron no haber sido auténticas, como les mencionaba de la película que vi ayer. Nadie que no tenga una fe genuina podrá producir verdaderas buenas obras. El árbol malo no puede producir buen fruto. Y Jesús hará una declaración y será, como decíamos, demasiado fuerte. Y la declaración será: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Todos los pecados son maldad, es decir, todo lo que es rebelión contra la ley de Dios es pecado. Y quiero dar esa conclusión. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, se aparta de practicar la iniquidad. El verdadero discípulo comienza con un verdadero arrepentimiento, con un giro de 180 grados en la manera de cómo vive donde quiera que anda. El verdadero discípulo tiene la fe salvadora y que produce inevitablemente frutos de la nueva naturaleza. La pregunta es: ¿por qué camino vas? ¿Estás siguiendo realmente a Jesús, el Hijo de Dios? Recuerde que la puerta estrecha representa la fe que es únicamente en Cristo. La puerta estrecha representa la salvación verdadera, según lo dispuesto por Dios.
y que te conduce a la vida eterna. Pero la puerta ancha representa a todas las religiones por obras y autojustificación, que todo eso te lleva al infierno y no al cielo. Y termino con lo siguiente, citando lo que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para rematar, Jesús dijo: así que por sus frutos los conoceréis. Por los frutos, no por lo que Él diga que es, por los frutos. Oramos. Gracias, Espíritu Santo, te damos en esta mañana por darnos esa libertad, Señor, de vivir tu palabra, de hablar de ella, tal y como tú nos los enseñas en la misma. Hablando con claridad, pero viviendo con claridad, que esos frutos sean visibles de la nueva naturaleza, Señor. Padre, te exaltamos y te damos a ti la gloria, porque tú eres el Dios Santo, el gran yo soy. Y hoy hemos expuesto tu palabra una vez más en este lugar, y ha sido transmitida a través de esta señal, Señor. Y que todos aquellos que escucharon esta palabra, este mensaje, el Espíritu Santo esté encarnando esta palabra en cada corazón de las que la oyeron, Señor. Y que podamos vivirla y que seamos esos oidores y hacedores de la misma, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén.